Hola de nuevo, mi nombre es Paul Gise y te doy la bienvenida al 16º episodio de mi podcast Chisme Mitológico, el podcast en el que se habla de mitología griega como si fuera un chisme, porque lo es. Antes de empezar con el episodio de hoy, tengo que decirte que este sábado 5 de octubre voy a estar a las 6 de la tarde en el Festival de Literatura Expandida de Mallorca, conversando con Emilio del Río y Carlota Santos sobre mitología. Así que si estás por Mallorca y quieres asistir como público, pues solo debes apuntarte en un Eventbrite de estos que encontrarás en la página web del festival, que es flemfestival.com, o si no, pues tú buscas en Google Paul Gise Flem y allí pues te saldrá directamente el Eventbrite también. En el episodio anterior te hablé de la primera víctima humana de Zeus, Io, no yo, Io. Importante. Ese era el nombre de una sacerdotisa de Hera que tuvo la malísima suerte de gustarle al dios Number One. Te conté cómo Zeus pues la convirtió en una vaquilla para esconderla de su esposa y de cómo Hera se las apañó para quedársela y evitar que su marido la engañara de nuevo, cosa que solo sirvió para perder a uno de sus gigantes favoritos, crear el pavo real y que Zeus tuviera un hijo con un solo toque. El auténtico al toque, mi rey. Que tu padre sea una estrella no es fácil, y menos aún si nunca ha hecho de padre. Y no me refiero a Zeus, me refiero a una estrella, de verdad. El titán del sol tuvo un hijo que necesitó tanto ser reconocido como tal que fue capaz de arriesgar su vida por ello. Te lo cuento ahora mismo. Pero antes prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate, que se viene chisme mitológico de Faetón, el hijo del sol. Hiperión y Tea eran un titán y una titánide que concibieron al sol, a la luna y al amanecer, los focos de nuestro mundo, vamos, la iluminación de nuestro setup. Y no es casual que estos fueran sus descendientes, porque Hiperión era el titán de las alturas, el que camina por encima, que lo llamaban. Y Tea era la titánide de la que surgía luz, que daba luz, y nunca mejor dicho, porque dio a luz a estos tres focos. Y menos mal que se juntaron así, porque si Tea, en vez de enrollarse con el titán que camina por encima, se llega a enrollar con el que camina por debajo, pues estaríamos todos como en Noruega en invierno. Pero por suerte Tea eligió bien y no existe ningún titán que camine por debajo. Helios fue el nombre que recibió el titán del sol, Selene el que recibió la luna y Eos el que recibió el amanecer. Pero así como Selene y Eos sí que eran la luna y el amanecer personificado, Helios no era el sol como tal. O sea, él tenía un carro que lo flipas, hecho por el dios Hefesto, de oro, plata y otras piedras brillantes que ayudaban a reflejar la luz, que estaba tirado por 4 caballos muy difíciles de controlar y que soltaban fuego por la boca. Esto no lo dicen, pero doy por hecho que también tendría unos buenos altavoces, aire acondicionado y pasaría de 0 a 100 en un microsegundo. Sí, muy peligroso todo, pero Helios no llevaba casco, sino una corona de rayos de luz, que vendrían a ser pues los rayos del sol. Y es probable que pienses que si el sol es un outfit, entonces cualquiera puede serlo, ¿no? O sea, cualquiera puede hacer su trabajo. Pues tranqui, porque no eres la única persona que pensó eso. Y al final del episodio me dirás si sigues pensando lo mismo o has cambiado de opinión. Helios, para variar, tuvo muchas parejas y muchísima descendencia. De hecho, es el padre de Circe, la hechicera por excelencia de la mitología griega, y Pasífae, hermana de Circe, que fue madre del Minotauro, ¿no? Estas dos hijas las tuvo con Perseide, una oceánide, que precisamente lo que tienen en común todas las madres de los hijos que tuvo Helios es que son criaturas del mar o del agua en general. Y yo creo que es porque Helios, cuando acababa su recorrido
con el carruaje, se subía encima de una especie de plato hondo o copa, también lo llaman copa sobre todo, de oro, de dimensiones estratosféricas, obviamente, y supongo que construida también por el dios Hefesto, con la que cruzaba el océano de noche para llegar a su palacio y volver a empezar. Porque sí, en efecto, tenía un palacio espectacular, hecho también por Hefesto, o al menos parte era hecha por él. Madre mía con Hefesto, o sea, era el albañil de los dioses, el manitas, ¿no? El típico tío al que llamas cuando tienes algún problema, ¿no? Cuando se te estropea el grifo o algo, pero en vez de venir con una caja de herramientas y cinta aislante, pues te viene con un yunque, un martillo y mucho oro, porque ese era el material que más usaba para construir. Y bueno, se te estropea el grifo y te pone uno de oro de 5 quilates, fetén. Mira, así describe Ovidio el palacete de Helios, ¿vale? Este es el house tour que nos hace el poeta. El Palacio del Sol se alzaba sobre elevadas columnas y resplandecía con el fulgor del oro y del piropo, que es otro material precioso, creo que es una mezcla, ahora no me acuerdo si era de plata y oro, ahora no me acuerdo muy bien, pero sí, muy guapo todo, que brillaba como el fuego. Su altísimo frontón estaba recubierto de claro marfil y los dos batientes de la puerta irradiaban destellos de plata, pero el arte superaba a la materia. En efecto, Múlciber, que Múlciber es Hefesto, ¿vale? O sea, en los clásicos, todos los personajes de la mitología griega tienen 30.000 nombres que muchas veces se mezclan pues, con su origen, rollo Aquiles, por ejemplo, lo llamaban el Pelíade porque su padre era Peleo, ¿no? Y bueno, como que no se les da como cosa decir su nombre propio cada vez que hablan de él en los clásicos, tienen que decir pues 15 nombres distintos, y claro, si te pierdes un poco dices, vale, ¿y este quién es? Pues es el mismo del que llevan hablando 4 o 5 páginas. Pues eso, que en efecto Múlciber, Hefesto, había cincelado en ellos los mares que rodean la tierra firme, el globo terráqueo y el cielo que incumbe sobre la tierra. Las olas tienen a sus dioses azules, Tritón, que hace sonar la caracola, el cambiante Proteo, Egeón, que son dos hecatónquiros estos dos, que estrecha entre sus brazos los enormes dorsos de las ballenas. Esto es un mural que hay en el palacio este, o sea, es un gran graffiti hecho, pues bueno, así esculpido, ¿no? Que eso tenía que ser espectacular, ¿vale? Y Dóride, o Doris, que es una oceánide con sus hijas, de las que se ve a unas nadar, a otras secarse los verdes cabellos sentadas sobre una roca y a otras cabalgar a lomos de los peces. Vaya currazo, Hefesto aquí, en fin. Sus caras no son iguales, pero tampoco diferentes, como debe ser tratándose de hermanas. Me encantan los detalles de la descripción del palacio, o sea, como diciendo que las hermanas se parecen, pero tampoco tanto, porque las hermanas no siempre se parecen, no sé qué, es como, pero se va un poco por las ramas, se parece a mí. La tierra lleva hombres y ciudades, bosques, animales y ríos, y a las ninfas y demás divinidades del campo. Encima de ella está la imagen del cielo resplandeciente con 6 constelaciones en el batiente de la derecha y otras tantas en el de la izquierda. O sea, básicamente el palacio, que es precioso, tiene como un mural dividido en 3 partes. En la parte baja es la parte del mar, ¿no? Que hay pues está Tritón y están estos hecatónquiros, ballenas, delfines y náyades. Un poco más arriba vendría a estar la tierra, que está pues todas estas ninfas y todo lo que ha dicho, y en la parte de arriba pues bueno, está el cielo, las constelaciones y tal. Bueno, espectacular, el palacio, si os lo podéis imaginar, bueno, increíble. En fin, tremenda choza se marcó Hefesto para el solesito bueno. Y claro, con esa pedazo de casa, ese pepino de carro y ese increíble poder y responsabilidad de iluminar todo el mundo, ¿qué hijo suyo no iba a fardar de padre? ¿No? Es como, es un orgullo, ¿no? Mi padre es este tío de aquí, este titán, ¿no? Pues Faetón no iba a fardar de padre, pero no porque no quisiera ser su hijo, sino porque no sabía que lo era. No lo sabía. No. Una de las parejas de Helios fue Clímene, que se dice que no era la madre de Prometeo, Atlas y Epimeteo, sino otra Clímene completamente diferente. La cuestión es que de esta unión entre Clímene y Helios nacieron un niño, Faetón, y 7 niñas. Hay quien dice que son menos, pero el poeta Higinio nombró a 7, así que
quien más diga, pues me quedo con este. Que se llamaban Mérope, Elie, Egle, Lampetie, Febe, Eterie y Dioxipe, pero también las llamaban las Helíades, en honor a su padre, o incluso las Faetóntides, por su hermano. Sí, es un poco feo que se las reduzca a eso, pero en la mitología griega eso pasa constantemente. Pero antes de que a sus hermanas las llamaran las Helíades, claro, ni ellas ni Faetón sabían que su padre era Helios, así que no las podían llamar así. Se pensaban que su padre era un simple mortal más. Bueno, técnicamente no era un mortal más, sino que era rey, o sea, era un maldito rey de Etiopía, que se llamaba Mérope, sí, como una de sus hijastras. Pero Faetón, cuando era adolescente, empezó a coincidir mucho con un chico de su edad que era insoportable porque su padre era ni más ni menos que el dios Zeus y no se cansaba de repetirlo y de decírselo a todo el mundo, todo el rato, todos los malditos días. Pero es que aprovechaba cualquier momento para soltarlo, ¿eh? En plan, yo qué sé, alguien decía, uy, qué buen día hace hoy, y él decía, sí, bueno, le he pedido a mi padre que no nos traiga lluvia, porque mi padre es Zeus, ¿sabes? Odioso. Pero, ¿cómo se llamaba este hijo de Zeus? Redoble de tambores, vaya mierda de redoble de tambores que he hecho. Épafo, sí, correcto, el hijo de Io, la primera víctima de Zeus, del episodio anterior, que ya te dije, quédate con Épafo, que en el siguiente episodio aparece. Pues eso, Épafo se pasaba el día fardando de padre, siendo súper repelente y súper odioso, pero a la vez intocable, porque claro, todos le tenían miedo, porque según lo que decía Épafo, si alguien le molestaba o algo, o lo increpaba, o yo qué sé, o le caía mal, pues podía avisar a su papi y este destrozarlo al instante, ¿no? Obviamente no creo que fuera a ser así, o sea, porque si en algo es especialista Zeus es en sudar olímpicamente, nunca mejor dicho, de sus hijos. Faetón lo odiaba con todas sus fuerzas por ser así de prepotente y repelente y deseaba que apareciera alguien que pudiera bajarle los humos, ¿no? Algún otro hijo de algún dios u otra divinidad y no tenía que ser tan difícil porque estas criaturas divinas tenían muchísima descendencia constantemente por todas partes y alguna tenía que estar cerca. Lo que no sabía Faetón es que ese era él. Y un día, mientras le explicaba todo esto a su madre, ¿no? De cómo se sentía, de lo que le hacía a Épafo y lo que decía tal, no sé qué, pues ella le dijo que había llegado el momento de decirle algo. Hizo venir a sus hermanas también para tenerlos a todos reunidos, ¿no? Y les dio la noticia de que su padre no era el hombre con el que ella se había casado, Mérope, sino que era Helios, el titán que conduce el carro del sol. Bueno, las hermanas se volvieron locas, pero una cosa, pero Faetón se volvió loquísimo. Ellas por ser hijas del sol, y eso molaba un huevo, pero él por ser hijo del sol y por ser el que le podría callar la boca al pesadísimo de Épafo. ¡Por fin! Por suerte, Mérope no estaba presente, porque si no yo creo que le hubiese hecho mucho daño ver a sus hijastras y a su hijastro saltar de alegría por no ser hijo suyo. Eso tiene que doler, la verdad. O sea, tú imagínate, los crías como si fueran tus hijos para que luego celebren que su padre es alguien que no les ha hecho ni puñetero caso en toda su vida, pero tiene un coche y un palacio que flipas. En fin, total, que cuando Faetón volvió a ver a Épafo, le faltó tiempo para decirle a él y a todos los demás que su padre era Helios. Pero la reacción que se esperaba Faetón no tenía nada que ver con la que obtuvo. O sea, se rieron de él. Lo llamaron mentiroso, lo llamaron envidioso, que le tenía envidia a Épafo y se había inventado esto. Él les juró y perjuró que era cierto, que era hijo del titán del sol. Pero claro, entonces Épafo le preguntó que si eso era cierto, ¿por qué había tardado tanto en decirlo, ¿no? A lo que él pues respondió que porque no lo supo hasta hace muy poco, porque se lo contó su madre. Y entonces Épafo le dijo, pues si has tardado tanto en saberlo y encima te lo ha contado tu madre, una de dos: o tu madre te ha mentido para hacerte creer que eres especial, o Helios se avergüenza tanto de ti que no quería que lo supieras.
y no sé qué es peor, pero tranquilo, puedo preguntárselo a mi padre Zeus, que seguro que lo sabe. Claro, todos riéndose de Faetón, Faetón, pringado, Faetonto. Y mi pobrecito Faetón pues se fue corriendo a su casa llorando a mares, ¿no? Y entonces pues le contó a su madre todo lo que había pasado y vertió toda su rabia y odio hacia ella, o sea, la culpó a ella de los insultos de Épafo. O sea, según él, o a la conclusión a la que llegó, era que se lo tendría que haber dicho mucho antes, ¿no? A no ser que todo eso fuera mentira. Clímene le juró que era cierto, que su padre era Helios, y se lo juró por su vida, por la vida de sus hijas, de Mérope, que era su esposo, todo. O sea, de hecho, mira, cito textualmente, dijo Clímene, si miento, que Helios no permita que vuelva a verlo y estos sean los últimos rayos de luz que me permita ver, ¿no? En plan, que me mate, vamos. Si su padre hubiera sido Zeus, habría sido más mainstream lo que hubiese dicho la madre, ¿no? Porque hubiese dicho lo típico de que me parta un rayo si miento. Pero ni con esas Faetón estaba satisfecho. O sea, él quería pruebas, pero ya no solo para él, sino para convencer a Épafo y al resto. O sea, Faetón solo podía pensar en borrarles esa estúpida sonrisa de su estúpida cara y en que pidieran perdón por no haberlo creído. Así que Clímene, que se sentía culpable, le dijo que aunque ella no quisiera, porque le daba miedo de lo que podía pasar, podía preguntárselo a él mismo, a su padre, a Helios. Podía ir a visitar a su padre a su palacio, al Palacio del Sol. Le estaba dando permiso para hacerlo. Faetón, pues, saltó de alegría, ¿no? Como cuando se enteró de que su padre no era su padre, cosa que hizo mucho daño a Clímene, porque una vez más el niño prefería la palabra de su padre biológico, aunque no le hubiera hecho ni puñetero caso en ningún solo momento de su vida, a la palabra de su propia madre. Hombre, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, o la mayoría de nosotros nos ha pasado alguna vez, que hemos buscado desesperadamente el reconocimiento de gente a la que no le importamos, lo más mínimo, y es que no vale la pena, amigui, o sea, el tiempo es lo más valioso que tenemos, o sea, no se lo regalemos a esta gente, o si no, cuando seamos mayores estaremos maldiciendo a nuestro antiguo yo por haber perdido tantas horas de vida con personas así. Ojalá alguien le hubiera dicho eso a Faetón, pero no. Total, que el hijo del sol fue a ver a su padre, se pegó tremenda caminata porque no estaba precisamente cerca el Palacio del Sol, llegó hasta ese espectacular edificio que os he descrito antes, las puertas se abrieron a su paso y se encontró con Helios, allí mismo, delante de sus narices, con su gran corona de rayos sentado en su gran trono. Yo creo que casi le da algo, a Faetón. O sea, es como si de pronto descubres que tu madre es Taylor Swift y vas a su casa a conocerla. Tremenda herencia, también te digo. Aunque Helios no estaba muy emocionado, que digamos, al contrario, o sea, estaba cansado, se lo tomó como una especie de meet and greet al que tenía poquísimas ganas de asistir, pero decidió hacerlo por Clímene, porque le había pedido el favor y Helios, pues, quizá por pena, bueno, seguro, por pena, le dijo que sí, que lo haría. Y pues cuando vio allí a su hijo Faetón cegado por su presencia y completamente en shock, se agobió porque pensó, voy a sacármelo de encima rápido porque yo no sé hacer esto. Y con esto se refiere a que no sabía hacer de padre. Tenía el chaval ahí ilusionadísimo, ¿no? Con un tsunami de emociones ahí que sentía y fue en plan, uy, qué agobio. Entonces Helios le dijo, me han dicho, Faetón, que buscas pruebas de que eres mi hijo, ¿no? Pues mira, aquí las tienes. Yo, hola, me llamo Helios, soy el titán del sol, y tú, Faetón, eres mi hijo. Venga, hasta luego. Yo creo que con eso hubiese bastado, pero Faetón, pues, se quedó un poco, seguía en shock, no contestaba, no decía nada, se formó un silencio que incomodó aún más a Helios, y eso, pues, le jugó una mala pasada porque siguió hablando, ¿no? Dijo, mira, si mi palabra no es suficiente, pídeme lo que quieras y te prometo que lo cumpliré, pero rapidito que estoy en mi hora de descanso. Claro, Faetón llegó a las tantas de la noche porque si no, pues lo habría pillado trabajando. Pero un momento, ¿te has fijado que está otra vez una divinidad está prometiendo que cumplirá algo
que ni siquiera sabe lo que es, o sea, que le está dando un cheque en blanco. O sea, te das cuenta, ¿no? Esto ya te lo conté en el episodio de Dioniso, ¿no? Que Zeus hizo lo mismo con la madre de Dioniso, con Sémele. Pues ahora, otra vez lo mismo. O sea, estas divinidades estaban obligadas a cumplir sus promesas y, sin embargo, pues iban prometiendo cosas así, en blanco, o sea, sin saber lo que eran, y como si fueran caramelos, o sea, pero vamos a ver, ¿pero estáis todos locos o qué? Que por favor, es que cómo de inconsciente tienes que ser para decir, pídeme lo que quieras y te prometo que lo cumpliré. ¿Cómo de tranquilo tienes que estar en tu vida para aceptar hacer cualquier cosa que te pidan? O sea, no sé, esto es para que veas que no hace falta ser muy inteligente para ser un líder, para gobernar, para dirigir una empresa, un país, algo, ¿no? Para ser el jefe, ¿no? O sea, la mitología aquí, griega, aquí otra vez reflejando muy bien la sociedad. Faetón ahora tenía un cheque en blanco, podía pedir lo que quisiera y tenía clarísimo lo que quería, porque de camino al palacio de su padre había estado fantaseando con todas las maneras que podría demostrarles a Épafo y compañía que era su padre. Faetón sonrió, miró a su padre y le dijo: quiero conducir el carro del sol. ¿Qué? O sea, ¿qué? Helios saltó de su trono y le dijo: no, eso no, Faetón, no sé qué, pídeme cualquier cosa menos eso. Y Faetón: no quiero nada más, solo quiero conducir el carro del sol y lo voy a hacer porque me lo has prometido. Madre mía. Helios le pidió por favor otra vez, por lo que más quisiera, que no condujera el carro del sol, que era muy peligroso, que se necesitaban siglos de experiencia para saber conducirlo, que no sé qué, pero Faetón solo podía pensar en lo bien chulo y guapo que quedaría él allí encima de ese carro, tirado por caballos de fuego, surcando el maldito cielo, derrapando y sobre todo la cara de tonto que se le quedaría a Épafo. Eso era lo único que le importaba. O sea, el riesgo valía la pena, o es que no era plenamente consciente del riesgo. O sea, todo lo que le decía su padre le entraba por un oído y le salía por el otro, porque él estaba en plan: buah, ya ves ahí, todo guapo, conduciendo el carro. ¡Mírame, Épafo! ¿Ahora quién ríe? ¿Ahora quién ríe? Faetón le dijo que no, que eso era lo único que quería y que nada le haría cambiar de opinión. Y Helios le dijo que no. Mira, te daré todas las riquezas del mundo, todas, o sea, podrás tener lo que quieras, serás el hombre más poderoso entre los mortales. ¿Qué te parece eso, hijo mío? Y Faetón le dijo: no, pesado, no hay riqueza en el mundo que pueda convencer a Épafo de que soy tu hijo. Quiero conducir el carro del sol y punto. Y ahí ya sí que sí, Helios se rindió. Completamente resignado, acompañó a su hijo hasta el carruaje y de camino pues le fue contando todo lo que tenía que saber para conducirlo. Le hizo un mini tutorial a velocidad por 100, ¿no? O sea, para que te hagas una idea, ¿vale?, de la gravedad del asunto, conducir ese carro era como pilotar una avioneta sin ni siquiera saber ir en bicicleta. O sea, ¿tú te imaginas aprender a volar un vehículo sin ni siquiera saber llevar ningún otro vehículo terrestre ni nada? Todo esto en 10 minutos, o sea, ¿verdad que no? Helios le explicó que tenía que sujetar bien las riendas, pero que tampoco tenía que tensarlas mucho porque los caballos se podían poner nerviosos, que eran muy bravos y se motivaban mucho, que sobre todo no se desviara hacia los polos, ¿no?, hasta el polo norte y el polo sur, que es que fuera recto, que si tenía alguna duda que se fijara en las marcas de las ruedas que había pues en el cielo, ¿no?, que Helios de tanto conducir había dejado con el carro. Pero mientras le explicaba todo esto, su hermana, la hermana de Helios, Eos, la diosa del amanecer, ya se estaba acercando al palacio anunciando la salida del carro del sol. Es que se estaba haciendo tarde ya. Los caballos estaban preparadísimos, ya tensos, porque sabían que se olían que algo extraño estaba sucediendo, y entonces Faetón pues se subió al carro. Helios intentó convencerlo una última vez, pero su hijo estaba
tan emocionado que es que ni contestó. O sea, estaba concentradísimo en los caballos, asimilando todo lo que estaba pasando y en plan, ¡buah, qué guay! Tal, que es que no escuchaba a su padre. Y entonces el momento llegó. Eos abrió las puertas del palacio, Helios untó a su hijo con una especie de crema solar divina para que no se achicharrara, le puso la corona de rayos y dio un paso atrás, preparado para presenciar la tragedia o el milagro que iba a suceder. Faetón respiró hondo, estiró sus brazos para agarrar las riendas y en cuanto las sujetó, los caballos relincharon soltando fuego por el hocico y arrancaron. Pero no fue como siempre. ¿Sabes cuando coges una mochila o una botella que crees que está llena y la levantas con fuerza, pero resulta que está vacía y acaba saliendo disparada, ¿no? Que dices, voy a poner un poco de zumo, agarrar la botella y hacer... ¿Sale disparada? Pues eso les pasó a los caballos. Como el peso que tenían que arrastrar ahora era mucho más ligero que de costumbre, porque el peso del titán Helios pues nada tenía que ver con su hijito mortal, pues salieron disparados por el cielo, dando tumbos de lado a lado, para arriba y abajo, desviándose completamente del camino habitual, alzándose tanto que chocaban con estrellas y provocando la huida de constelaciones que nunca se habían movido de su sitio en el cielo y ahora pues huían por miedo a ser incineradas por el fuego de los caballos. Bueno, una tragedia estaba siendo eso de momento, pero no todas las constelaciones huyeron. Faetón, imagínate cómo estaba Faetón, o sea, había entrado en pánico, se arrepintió al instante, o sea, en cuanto los caballos arrancaron, se arrepintió al instante de haber tomado esa decisión. Incluso deseó ser hijo del marido mortal de su madre, porque de ser así no se habría metido en este lío, ¿no? Pero ahora no podía hacer nada. O sea, ahora tenía que llegar al final del recorrido y ahora ya era demasiado tarde, pero no sabía cómo y tenía muchísimo miedo. Los caballos estaban desbocados, no era capaz de controlarlos y para acabar de joderlo todo, se acercó a la única constelación que no se iba a achantar ante el carro del fuego, el Escorpión, que lo observaba amenazante, preparado allí, con su aguijón para reventarlo. Y en ese momento, Faetón no pudo soportarlo más, soltó las riendas y se escondió en el interior del carro, así haciéndose bicho bola, esperando a que en algún momento todo este sufrimiento acabara, de un modo u otro, pero que acabara. Pero al soltar las riendas, todo fue a peor. Los caballos descendieron hasta el nivel del suelo, quemaron grandes montañas, ciudades enteras, bosques, formando grandes desiertos como el Sáhara. ¿Habéis oído el gallo? Estaba el gallo. ¡Hola, gallo! Echaba de menos. Pues eso, vuelvo atrás con el drama, perdón. Quemando ciudades, bosques, grandes montañas, formando desiertos como el Sáhara. Sí, el Sáhara lo formó el carro del sol con Faetón al mando. Bueno, ya no estaba al mando técnicamente. Aguas, también quemaba aguas, o sea, que ya me dirás tú cómo se quema cómo se quema el mar, ¿no? Pues bueno, básicamente se estaba evaporando. O sea, imagínate el fuego que había en ese carro, ¿no? Lo caliente que estaba, que llegaba a evaporar el agua, o sea, que el nivel del mar disminuyó, quemando a muchísimos animales, no solo terrestres, sino también marinos, perjudicando gravemente a Poseidón. Incluso la luz de las llamas del incendio que estaba provocando Faetón llegó a ser visible desde el inframundo, o sea, los mismísimos dioses del inframundo, Hades y Perséfone, desde su reino, lo veían. O sea, como que de algún modo estaba llegando hasta allí el fuego. O sea, tú imagínate, es que se quemó tanto la tierra que la propia tierra, Gea, salió a pedir ayuda
a Zeus. O sea, tú imagínate el nivel de la catástrofe. Y ya ves a Gea en plan, Zeus, por favor, o sea, detén a ese carro, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Helios? Y Zeus en plan, ¿qué es esto? No entiendo nada, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Zeus estaba igual de confuso, hasta que vio en el interior del carro y vio a este chaval así, en plan bicho vole, fue como, ¿pero este quién es? ¿Dónde está Helios? ¿Pero qué está pasando? Pero obviamente Zeus no iba a investigar y después solucionar eso. No. Eso tenía que solucionarse ya de ya. ¿Y qué hizo Zeus? Agarrar uno de sus rayos celestiales y lo mandó directo al hijo del sol. Faetón en ese momento se levantó y ahora pues ya de pie observaba la desgracia que había provocado y en un momento dado miró al cielo, vio el rayo de Zeus dirigiéndose hacia él y suspiró aliviado, porque su sufrimiento estaba a punto de terminar. Murió en el acto, o sea, cayó del carro y se desplomó en el río Po, muy lejos de su tierra. Al parecer, las Hespérides, las ninfas del atardecer, corrieron hacia el sitio en el que había caído el hijo del sol y le hicieron una tumba en la que escribieron lo siguiente: aquí yace Faetón, que condujo el carro de su padre sin ser capaz de llevarlo. Murió en un gran acto de osadía. O sea, esto era una advertencia en toda regla a los demás, a los que, como Faetón, se podían creer que podían hacer cosas de dioses, ¿no? Y a ver, sí, o sea, su final fue una tragedia, pero consiguió lo que quería y más, porque después de aquello todo el mundo supo que Faetón era hijo de Helios, Épafo incluido. Pero eso Faetón nunca lo supo. Su madre, Clímene, y sus hermanas, cuando se enteraron de su muerte, se patearon medio mundo en busca de sus restos sin vida, hasta que lo encontraron gracias a la lápida que le habían hecho las Hespérides. Claro, su madre se acostó encima de su tumba y le lloró, pero sus hermanas lo lloraron tanto, o sea, concretamente 4 meses llorando, estuvieron allí, que literalmente sus cuerpos echaron raíces hasta transformarse en árboles y sus lágrimas se convirtieron en gotas de ámbar. Así que la pobre Clímene no solo perdió a su hijo, sino que también perdió a sus hijas. Pero al menos los tenía a todos en el mismo sitio. Yo no soy partidario de culpar a Faetón de su propia muerte y de la desgracia, de la catástrofe que provocó, porque al fin y al cabo era un niño, era un chaval inconsciente, inmaduro, ¿no? Que quería, bueno, que quiso hacer una estupidez sin saber que era una estupidez, pero alguien tenía que haberle parado los pies y ese alguien pues era su padre. Pero su padre pues no lo hizo. ¿Por qué? Pues porque fue tan inconsciente de prometer cumplirle lo que fuera y no, Helios no. Así que yo responsabilizo a Helios y no a Faetón. A mí me gusta mucho, y creo que ya lo he dicho muchas veces, comparar los mitos griegos con situaciones actuales. Y este mito, claro, a mí este mito me lleva a pensar, ahora que soy padre, ¿no? en cuándo darle, ¿no? el acceso a tu hijo a redes sociales y todo esto, ¿no? Que al fin y al cabo pues un móvil con conexión a internet sin ningún tipo de límite prácticamente es el mundo en sus manos, ¿no? Literalmente, o sea, todo el mundo en sus manos. Y claro, yo pienso, a ver, yo no creo que Helios tendría que haberle prohibido a Faetón conducir el carro del sol y su madre también. No, o sea, no creo que se tenga que prohibir a Faetón conducir el carro del sol, sino que se le tiene que enseñar a conducir el carro del sol, que tiene que ser consciente de los riesgos, del peligro y cómo navegar por el cielo, ¿no? O en este caso por internet. Y yo creo que es más eso, ¿no? Y antes hacer una buena preparación que no prohibirlo para siempre o cuando seas mayor. No, cuando seas mayor sí, ya tendrás acceso, pero ahora no me líes, no. Es una preparación, ¿no? Porque al fin y al cabo llegará un momento en el que no vas a poder evitar que Faetón conduzca el carro del sol o que tu hijo pues tenga un dispositivo con acceso a internet. Ni dárselo todo, ni prohibírselo todo. Prepararlo para todo.
Esa sería mi frase. Es probable que conozcas otra versión de este mito en la que Faetón pues, es el hijo de Apolo, siendo este el dios del sol y no Helios. Y yo conozco una versión que cuenta esto mismo, pero o sea, lo mismo que he contado yo, pero en vez de Helios es Apolo, y que después, ¿no? cuando pasa lo de la muerte de Faetón y medio mundo incendiado, pues Apolo es divinamente despedido de su cargo como dios del sol y Helios le coge el relevo y pasa a ser el titán del sol y por lo tanto el conductor del carro del sol. Y ahora voy con las preguntas. Primera pregunta de Abby In. Hola Paul, ¿el destino puede ser la peor maldición que comparten los dioses y los humanos? Bueno, o sea, el destino es el final, ¿no? Que no podemos escoger, pero la mayoría de cosas de nuestra vida no las escogemos, ¿no? O sea, nacemos por decisión de dos personas, tampoco nos dan como en los videojuegos, ¿no? La opción de personalizar tu vida, tu cuerpo, dónde naceremos, ¿no? Cuáles serán nuestras habilidades, realmente podemos escoger muy poco. Y quizá pues no escoger nuestro destino es lo de menos, porque al fin y al cabo es solo el final. Y yo creo que a los dioses, en parte, les gusta tener un destino, o al menos le encuentran la parte positiva, porque a diferencia de nosotros, ellos pueden escogerlo prácticamente todo en la vida, ¿no? Tienen todo ese poder, menos para escoger eso, ¿no? Y saber que tienen un destino les hace valorar un poco más la vida, ¿no? Un poco más su existencia. Porque algo que envidian mucho los dioses de los mortales es precisamente eso, que nosotros apreciamos la vida. Nosotros la valoramos porque sabemos que moriremos, pero ellos no. Ellos no morirán. Claro, esto es como la gente que tenemos la suerte de que cada vez que abrimos el grifo de la cocina pues sale agua potable, ¿no? Que tú al final pues das por hecho que tú vas a tener acceso a agua potable 24/7 para poder satisfacer una necesidad tan básica como es bueno, el agua, ¿no? Y no valoras eso, porque cada vez que abres el grifo está, no sabes lo que es, pues yo qué sé, tener que hacer todo un recorrido para obtener agua potable. Pues eso, los dioses tienen el grifo de la vida y los mortales no. Siguiente pregunta. Hola, soy Carmen. Mi madre me quería llamar Afrodita Alceste o algo así. Le pregunté el motivo, pero dice que no se acuerda exactamente el motivo del nombre completo. ¿Tienes alguna idea o sabes de alguna historia? Pues Carmen, creo que sí que lo sé. A ver si es esto o no. Coméntaselo a tu madre. Mira, lo de Alceste, o sea, Afrodita es Afrodita, pero lo de Alceste yo creo que es por Alcestis, que era la esposa de Admeto, un hombre del que Apolo se enamoró tanto que le pidió a las Moiras que lo hicieran inmortal, para así pues no perder otro de sus grandes amores, ¿no? Porque Apolo ha perdido muchísimos amores. Pero las Moiras dijeron que Admeto solo podía evitar su muerte si alguien moría por él. Y Alcestis, que estaba profundamente enamorada de Admeto, pues se ofreció voluntaria porque creyó que eso era lo que quería Admeto, ¿no? Ser inmortal. Pero cuando Alcestis murió, Admeto se arrepintió muchísimo porque, claro, de nada le servía a él ser inmortal si no podía compartir su vida con su esposa, que era a quien él realmente amaba y no a Apolo. Pero por suerte para Admeto, justo el día en que murió, Hércules, lo fue a visitar y cuando se enteró de lo que había pasado, pues entró en la habitación en la que estaba el cuerpo sin vida de Alcestis y se topó cara a cara con la muerte, con Tánatos, que estaba allí pues llevando el alma de Alcestis para dejarla en el inframundo. Entonces Hércules le pegó un guantazo en la frente a Tánatos, no es broma, o sea, le pegó un ostión, que el alma de Alcestis pues cayó al suelo y Hércules la recogió y la pudo devolver a su cuerpo y de ese modo resucitarla. Así que yo creo que lo de Alceste
viene de Alcestis, de esta mujer, porque Alceste es el título de la obra de teatro de Benito Pérez Galdós, que va pues sobre este mito, ¿no? Y Eurípides pues hizo pues su tragedia de Alcestis, que se llama Alcestis. Pero también hay obras o sea, también hay óperas sobre este mito que se llaman Alceste. O sea, que entiendo que es por esto. Tú ponle este vídeo a tu madre y a ver si le suena de algo o no. Ya me dices. Siguiente pregunta de Miguel A. Enye Lozano. Buenas, Paul. Cuando dices que Zeus le tiene miedo a Eros, al igual que Hefesto cuando hizo el trono a Hera y Zeus no pudo hacer nada, ¿hay otros dioses o seres mitológicos más poderosos que Zeus? Vaya que sí. Vaya que sí. Las Erinias, por ejemplo, o las Moiras también, o Nix, la noche. O sea, en general, cualquier criatura divina nacida antes que él, ¿vale? Y esto sale mucho en mi nueva novela de Sísifo, hablo de esto, bastante. O sea, es que sale el 23 de octubre, por cierto, que tenéis ya el enlace en mi perfil para comprar la novela en preventa, pero esto sucede. Ahí aparecen personajes a los que Zeus teme mucho. Sí. Y última pregunta de Panda Rojo. Hola, Paul, me he comprado tu libro de Hades y me está gustando mucho. Muchas gracias, me alegro que bien, me alegro que te guste. Y aquí mi pregunta, ¿Zeus se acostó con algún hombre y algún dios era homosexual? Mira, voy a contaros esto, ¿vale? Voy a aprovechar esta pregunta para contaros más cosas. O sea, Zeus se acostaba con hombres, como prácticamente todos los hombres dioses y no dioses de la mitología griega y de la antigua Grecia, pero dejadme decir algo importante aquí, y es que muchas veces leo comentarios vuestros alabando, ¿no?, esta supuesta normalización de relaciones homosexuales, y no es tan idílico como parece, porque muchas veces decís, ostras, qué guay, ¿no?, era esa sociedad en el que se permitía, o en el que estaba bien visto, o no estaba mal visto, ¿no?, que hombres también estuvieran entre hombres, tal. No era tan idílico, ¿vale? Primero de todo es importante decir que si estaban bien vistas las relaciones entre hombres era principalmente porque el hombre estaba en lo más alto de la sociedad, ¿no? Y había esta clase de admiración entre ellos que podía derivar en encuentros carnales. Obviamente también pues había que se gustaban y ya está, sin más, pero lo que estuviera bien visto por la sociedad era esto, ¿vale? Pero ¿en qué posición dejaba eso a la mujer? Pues en una muy mala posición, porque la mujer era vista y tratada como una moneda de cambio, y eso lo vemos en los mitos, con los reyes que ofrecen a sus hijas a otros reyes y príncipes a cambio de tierras y oro, ¿no? Y tú dirás, sí, bueno, pero eso también pasaba con los príncipes, ¿no? O sea, los reyes también lo hacían con sus príncipes hijos, ¿no? Y yo te diré, sí, pero el príncipe se casa con una mujer, ¿no?, y después se acuesta con otras mujeres y con otros hombres con total libertad, mientras que la mujer está pariendo y criando. Ya está, o sea, moneda de cambio y descendencia. Aparte que las relaciones entre mujeres, que no sé si os lo habéis preguntado en algún momento, hay gente que sí, que a veces me lo pregunta, o sea que sí que os lo habéis preguntado en algún momento, que las relaciones entre mujeres, a diferencia de los hombres, o sea, estaban muy mal vistas. Y claro, o sea, eso está muy lejos de ser una sociedad ideal con liberación sexual, ¿no? El mito de Aquiles y Patroclo es muy bonito y todo eso, pero Aquiles secuestró a una mujer como trofeo de guerra, Briseida, y dejó a otra embarazada sola en la isla en la que se hizo pasar por mujer para evitar ir a la guerra de Troya. ¿Me explico? Y si nos centramos exclusivamente en las relaciones entre hombres, había esta visión de dominancia durante las relaciones y estaba muy mal visto que el de la clase más baja dominara en el sexo. O sea, tenía que ser al revés, tenía que ser el de la clase social superior el que dominara. ¿Sí? O sea, había un clasismo también dentro de estas relaciones entre hombres. Y no solo eso, sino que muchas de estas relaciones, por no decir la mayoría, eran entre hombres mayores y chicos jóvenes. Siento haberos destrozado esta visión, si es que teníais esta visión, pero tenía que hacerlo porque siempre que hablo de Aquiles y Patroclo,
pues se comenta, en comentarios veo este tipo de comentarios de qué guay esa época o qué guay esa visión de las relaciones y tal, y no. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo al podcast, a mis libros Hades, el dios menos malo, Hércules, el héroe que no quiso serlo, y Sísifo, el hombre que engañó a la muerte, a la venta el 23 de octubre, pero que podéis comprar ya en el link de mi perfil, en el que aparece pues el enlace de todos los libros, incluido este. Importante, no lo he anunciado aún, que sí, gallo, ahora lo digo, un momento. No lo he anunciado aún, que lo voy a anunciar bien, como los dioses mandan, pero ya lo he puesto ahí en mi Linktree, que es el link este que tenéis en mi perfil, y si lo veis, pues os lo explico. Va a salir a finales de octubre, después de Sísifo, un pack de los 3 libros, de las 3 novelas juntas, con un breve bestiario de la mitología griega, un librito, de unas 40 páginas o así, con todas las bestias, ¿no? Las criaturas de la mitología griega, que va súper bien, por si estás leyendo algún libro y aparece pues alguna criatura que no te queda muy claro quién es, abres el bestiario y ahí pues tienes todas las ninfas, tipos de ninfas que hay, todas las criaturas que antes eran humanas y después se han convertido en monstruos o en animales, también los que son mitad humanas, mitad animales, todas las bestias, todas están en ese librito. O sea que yo creo que lo voy a usar hasta yo, porque claro, es mucha información y a veces yo también me confundo, o sea que eso, ¿vale? Lo tenéis allí. Es regalo perfecto de Navidades, ¿eh? También te lo digo, por si te lo quieres pedir para Navidades. Bueno, pues eso, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente chisme. Cuídate y que tengas un buen día y una feliz semana.